Bueno, y es momento ahora de nuestro contacto semanal con nuestros colegas de la Deutsche Welle. En este caso la tenemos a Juliana González. Juliana, muy buenas tardes para vos. ¿Cómo estás? Un placer como siempre. Encantada de saludarlas el día de hoy. Bueno, hoy hay un tema muy importante, ¿no?, que tiene que ver, claro, con Alemania, y es la constitución del nuevo gobierno, Friedrich Merz, que finalmente es el nuevo líder del gobierno alemán, pero llegó allí, bueno, después de una derrota en primera vuelta en el Parlamento. Necesitó una segunda vuelta. ¿Qué lectura se hace de esta situación? ¿Llega con menos poder? Bueno, coméntanos, Juliana. Bueno, te cuento que eso fue un gran choque inicialmente porque a diferencia de los cónclaves donde hay humo negro y humo blanco, aquí se da por sentado o se daba por sentado desde 1949 hasta el día de ayer que el candidato que había ganado las elecciones, que se había demorado un par de meses en conformar esa coalición de gobierno, firmarla el día antes, presentar a sus ministros, básicamente tenía un trámite ya pasado en el Congreso, en el Parlamento, en este caso alemán, y resulta que el día de ayer le faltaron justamente 6 votos. Fue un gran escándalo porque eso nunca se había presentado en la historia reciente de este país, y pues el choque inicial, digamos, que da paso ahora a un análisis un poco más calmado, y es por un lado demostrar que las cosas no son iguales, que los tiempos turbulentos también se vienen acá en Alemania. Y pasó una cosa bastante curiosa, y es que el partido de la izquierda nunca colabora con el partido de los conservadores por una Claro. decisión de los conservadores. Pero fue gracias a esa colaboración que se pudo abrir la segunda votación del día de ayer, que finalmente sirvió para que Friedrich Merz, a partir del día de ayer, fuera el canciller elegido y hoy ya pudiera empezar con esa agenda que tanto falta le hace a este país. Pero el hecho de que haya tenido que, bueno, ir a una segunda vuelta, ¿tiene alguna implicancia en su poder, digamos, ahora en su gobierno? Sin lugar a dudas, estamos en ese momento en el que todavía nos estamos reponiendo de Claro. ese choque. La primera lectura que se hace es que, por supuesto, entra bastante golpeado. ¿Por qué? Porque se supone que con las fracciones, con la mayoría absoluta que debía tener en ese parlamento, que debía elegirlo, porque son los dos partidos que tenían la mayor votación y logran tener más del 50% del parlamento, pues eso permite que cualquier propuesta de ley que venga de parte del gobierno va a ser elegida en el Parlamento. Esos parlamentarios rebeldes del día de ayer pues hacen cuestionarse si realmente los líderes de las fracciones, si el mismísimo Merz va a tener tanta fuerza y va a tener, digamos, a todos los miembros de esa coalición de gobierno realmente disciplinados votando por las propuestas de ley. Pero como te digo, es todavía muy temprano. Claro. El choque inicial y la lectura primera es decir que sí, que puede haber, digamos, una pérdida de fuerza porque nunca había sucedido, pero va a depender mucho del carácter y del temple que muestre Merz ahora como canciller alemán. Juliana, ¿cuáles dirías que son los principales retos, los principales desafíos que va a tener que enfrentar Merz ahora? Bueno, son varios. El primero tiene que ver, por supuesto, en esas relaciones con los Estados Unidos, ese abandono que siente Alemania, pero Europa en general, de quien ha sido su socio estratégico, con un elemento adicional que genera bastante ruido aquí en Alemania, y es que el gobierno actual de los Estados Unidos no solamente tiene, digamos, este asunto de los aranceles que genera ruido y genera problemas para la economía, una economía que viene, digamos, arrastrando 2 años de recesión acá en Alemania, sino que también, y por primera vez en la historia moderna, pues se ha metido en la política interna, al punto tal que durante las elecciones, Elon Musk, el asesor principal de temas de eficiencia de Donald Trump, apoyó abiertamente al partido Alternativa por Alemania, un partido de corte ultraderechista del que ya hemos hablado antes, y ahora ese partido, digamos, está siendo vigilado por las autoridades, por el servicio de inteligencia alemán, debido a sus comportamientos extremistas. El partido obviamente va a refutar esto ante las cortes, pero de momento tenemos, por ejemplo, las declaraciones de Vance o del vicepresidente Vance de los Estados Unidos, o de Marco Rubio, acusando a Alemania de
impedir esa libertad política acá en el país. Entonces ahí nos damos cuenta realmente que es una relación no solo lastrada por la figura misma de Donald Trump y sus decisiones políticas económicas, sino también por este elemento político tan ruidoso, y por el otro lado está, por supuesto, el tema de la migración. Sí, por supuesto. Bueno, y ya se metió de lleno en las distintas crisis internacionales, ¿no? En sus primeras declaraciones habló de la situación entre India y Pakistán, bueno, su apoyo a Ucrania manifestado también, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Empezó 17 horas después de haber sido elegido canciller, ya estaba en París reuniéndose con Macron. Es una tradición aquí en Alemania que quien es elegido canciller se va primero a París y luego en el mismo día se va para Varsovia, los dos países vecinos más grandes de Alemania. Y en el día de hoy, por ejemplo, en el tema con Macron fue muy importante el asunto de la defensa conjunta. De hecho, recordemos que con todo este tema del desacoplamiento de los Estados Unidos, pues Francia y Reino Unido han hablado de ofrecer una sombrilla de protección, si se quiere, de nuclear, y hoy Merz dijo que estaría dispuesto a explorar este formato, no como un reemplazo a la protección nuclear que ya ofrecen los Estados Unidos, sino como un complemento. Algo similar va a hablar, digamos, en Polonia, donde se espera que también se tome un tema que es más álgido y más divisorio que busque unir, y es, por ejemplo, el tema de la migración, porque ese es un tema que aquí también internamente le pasa factura al gobierno de turno. Juliana, muy buenos días. Verónica Recia te saluda. Recién hablabas de la situación del partido de extrema derecha, ¿no? De AfD, de Alternativa por Alemania, y lo que sucedió en la primera ronda de votación, que finalmente no logró el canciller consagrarse, ¿no? Ahora sí, canciller de Alemania. Mi pregunta es, ¿por qué el partido de Alice Weidel había pedido que se cancele esta, digamos, que se lo cancele, que pedían nuevas votaciones? No termino de entender cuáles eran los argumentos de la extrema derecha para pedir esto. No sé si vos me lo podrías explicar. Hola Verónica, encantada de saludarte. Claro que sí, tiene que ver con que en este momento de la historia alemana el AfD es la segunda fuerza más votada. Pensemos que en las elecciones de febrero tuvo el 20% de los votos, fue el segundo partido, pero es un partido en el que todavía existe el llamado cordón sanitario o ese muro de contención, es decir, ningún partido del espectro más de centro, centro derecha, centro izquierda, tiene planeado hacer ninguna coalición con ese partido. Queda descartado, digamos, de poder formar un gobierno de momento por sus posturas extremas. El hecho de que justamente durante el fin de semana se diera a conocer que los servicios de inteligencia alemana lo habían clasificado como un partido ya de extrema derecha, que significa que puede ser vigilado por las autoridades, que sus comunicaciones pueden ser interceptadas, pues ha generado bastante molestia dentro de ese partido, bastante ruido, y este partido no solamente tiene ahora el 20% de votos, sino el 25% de intención de voto. ¿Qué significaría para AfD que volviéramos a unas elecciones? Pues que de pronto sus posibilidades de ser el partido más votado, así sea con ese 1%, un 2% más de lo que hubiera sacado el Partido Conservador en estas elecciones, pues le daría la posibilidad de formar coalición de gobierno. Seguramente no encontraría socios, pero generaría un cisma en la historia política de este país, y de ahí la importancia para ellos de no apoyar esa segunda vuelta en el mismo día para que Friedrich Merz fuera elegido canciller, sino buscar precisamente nuevas elecciones, aunque esto no está contemplado dentro del mecanismo alemán para elegir a canciller. Juliana Merz es un claro defensor de la Unión Europea. Bueno, está claro ahora en su reunión con Macron, etcétera, lo ha expresado en varias oportunidades. Ahora, ¿cuál pensás que va a ser su relación con Donald Trump? ¿Dónde se va a parar ahí? Es un tema en el que todos estamos aquí muy atentos, porque Merz, si bien es reconocido como uno de esos políticos que tiene las mejores relaciones transatlánticas, fue, o no olvidemos, abogado, pero también miembro de la junta directiva de BlackRock, ese conglomerado estadounidense de inversiones, y se considera muy cercano a Washington, pues al mismo tiempo ha sido muy claro en recordarnos a toda la ciudadanía
que Donald Trump no es precisamente el amigo de Alemania en este momento. Tendrá que buscar una manera de cooperación. Los intereses alemanes en Estados Unidos son bastante altos, sobre todo en el tema de las farmacéuticas y de las fabricantes de autos, por ejemplo. Sin embargo, él también intenta posicionarse como un hombre fuerte, un hombre que quiere ver, digamos, a los ojos a ese Donald Trump y no como digamos, un paso más atrás. Y de hecho, esa es, digamos, como la importancia en la que está con ese discurso más claro, más duro, marcando una diferencia con Donald Trump, pero sabemos muy bien que es importante que se mantengan unas relaciones dentro de lo que cabe, aunque, como les había dicho al principio, muy lastradas precisamente por esa injerencia política de miembros del gabinete de Donald Trump en la política interna de Alemania. Bueno, son horas fundamentales, estas las primeras, así que bueno, vamos a estar observando con mucho interés todo lo que sucede allí en Alemania. Gracias, Juliana, como siempre, por este intercambio tan enriquecedor. Un placer. Paula, Verónica, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.